Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Y hoy en esta primera parte del video me gustaría hablar respecto de qué son las inversiones, qué son los activos financieros, qué es la bolsa, ¿sí? Cuáles son los activos más comunes, si se quiere decir, que se utilizan para invertir, ¿sí? Ya que obviamente no recibimos educación financiera ni en el colegio ni en la universidad, aunque hoy tenés al alcance de tu mano online todo tipo de información. Y en la segunda parte del video compartir el aspecto impositivo de estos activos financieros, o sea, cuáles están exentos. Lo importante saber es que siempre que vayas a poner tu negocio o quieras incrementar tu patrimonio en forma personal, es muy importante educarte tanto financieramente como impositivamente. ¿Qué significa invertir? Invertir significa tener un capital, ¿sí? Y ponerlo a trabajar para que te genere un retorno. Entonces, por ejemplo, cambiar pesos por dólares, ¿sí? No es invertir. Ahí lo que estás haciendo básicamente es cambiar una moneda por otra en forma de ahorrar. Pero si vos no trabajás ese dinero queda inmovilizado y no estás trabajándolo para que te genere una ganancia, ¿sí? Ya sea a mediano o largo plazo. Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que obviamente depende de cada perfil del inversor qué es lo que quiera hacer, ¿sí? Y obviamente depende de la disponibilidad que vos quieras contar con ese dinero. Te doy un ejemplo. Si vos tenés una cantidad de dinero como 200.000 pesos o 300.000 pesos o lo que fuere, que vos digas yo necesito tener una disponibilidad inmediata de este dinero a fin de mes o en 2 meses, pero quiero que en el corto plazo siga trabajando, bueno, puedes ponerlo en un fondo de inversión, ¿sí? Como lo que se llama el money market, que tenés una disponibilidad inmediata, o por ejemplo un fondo de inversión como lo que te dan los bancos, que es el fondo FIMA. Ahí es donde vos podés invertir, hacer que vaya trabajando diariamente para tener una disponibilidad inmediata. Ahora, si contás con un capital un poquito mayor y decís, bueno, la realidad es que ese dinero lo voy a utilizar a largo plazo o no necesito disponibilidad inmediata porque es un ahorro que yo tengo, ¿sí? Tanto en pesos como en dólares, de las cuales hoy no voy a contar, bueno, ahí tenés otros tipos de activos financieros de las cuales vos podés invertir a largo plazo para que te genere una ganancia, ¿sí? Ya sea un interés, ¿sí? O un dividendo. Previo a comentarte respecto a los distintos tipos de renta y activos financieros, quiero decirte que hay diferentes tipos de cursos cortos, ¿sí? En determinados institutos que no requieren que hagas una especialización específica y concreta en mercado de capitales o en las universidades o la bolsa de comercio, sino que hay distintos institutos en donde brindan capacitaciones de 3 a 6 meses dependiendo de la profundidad del conocimiento que vos quieras adquirir. Y bueno, cualquier tipo de dato me puedes mandar un inbox y te comento cuáles son aquellas. Por un lado tenemos los activos de renta fija, ¿sí? Mediante las cuales ya está establecido en forma anticipada cuál va a ser el flujo de fondos que me van a pagar, incluyendo los intereses, en un periodo determinado de tiempo. Un ejemplo son los títulos de deuda que emite, por ejemplo, el Estado, como los bonos, y obligaciones negociables, que son títulos de deuda que emiten las empresas. Luego tenemos los activos de renta variable, mediante los cuales el retorno de esa inversión va a depender de determinadas variables, no vamos a saber a ciencia cierta, como por ejemplo son las acciones, las cripto, derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, van a depender, por ejemplo, de el precio, en lo que es la oferta y demanda en el mercado, va a depender del contexto económico financiero, y en el caso de las acciones, por ejemplo, va a depender de cómo va evolucionando la empresa. Bueno, ¿cómo y dónde invertir? En primer lugar, tenés que elegir el mercado donde vos querés operar, ¿sí? Cada país cuenta con una bolsa de valores, en el caso de Argentina es BIMA, y por ejemplo en Estados Unidos es el NYSE, ¿sí? La bolsa de Nueva York. Bueno, ahí vas a tener una cantidad de activos financieros por las cuales se pueden invertir, una determinada cantidad. La bolsa obviamente nuclea lo que son los operadores y luego van a estar los inversores, ¿sí? Y acá viene la explicación de para que uno pueda operar en la bolsa y comprar un activo financiero y empezar a invertir, bueno, vas a necesitar un intermediario que es el broker, ¿sí? Un broker como puede ser, por ejemplo, Balance, InView, Liebre Capital, todos estos agentes que operan
lo vas a poder ver en la página de BIMA, que son todos los que están autorizados porque hay muchos. Y obviamente se te va a asignar un asesor financiero, que es un asesor que va a estar autorizado y certificado por la Comisión Nacional de Valores, y ellos van a ser los que están en el día a día estudiando y operando en el mercado. Por ende te va a poder asesorar en, dependiendo de tu perfil de inversor, si quieres asumir riesgos o tenés un perfil por ahí un poco más conservador y no querés asumir tantos riesgos, te va a asesorar en qué activos invertir, a qué plazo, dependiendo de tus necesidades. Tenés que saber, aparte de esto, aclaración, es que vos podés operar, comprar y vender activos financieros por cuenta propia en el broker. Para poder invertir, obviamente una vez que hayas elegido el broker, lo que vas a necesitar es abrir una cuenta comitente, y esta cuenta comitente se fondea, se inyecta dinero sí o sí a través de una cuenta que vos tengas en una entidad bancaria. Importante saber que vos podés invertir tanto en la Argentina como en el exterior, y si vos querés invertir en el exterior tenés dos formas. En Argentina los mismos brokers te abren una cuenta comitente en el exterior y actúan, la compra de los activos financieros en base a, obviamente, tu aprobación. Y si no, lo que podés hacer, obviamente, es abrir una cuenta en el exterior, un portfolio de inversiones en el exterior, para poder, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, operar, comprar activos financieros en la bolsa de Nueva York. Bueno, ¿en qué puedo invertir? En primer lugar, puedes invertir, por ejemplo, en la compra de acciones, compra de acciones locales de cualquier empresa argentina, ejemplo YPF. Obviamente estas acciones se emiten a un valor nominal, a un determinado precio, y la fluctuación se va dando por la libre oferta y demanda en el mercado, y obviamente hay acciones que pagan dividendos, ¿Qué quiere decir esto? Que esa sociedad, al cierre de su balance, va a tener determinado margen de ganancia y va a hacer esa distribución de los dividendos. O también se puede ganar por la compra-venta de esa acción, o sea, la compraste a un determinado precio y la vendés a un precio mayor de lo que la compraste, entonces tenés el resultado por esa enajenación. Por otra parte, obviamente tenés los CDRs, que son instrumentos que se emiten en la Argentina, así que son certificados de acciones, obviamente, de empresas del exterior que cotizan en Argentina, como por ejemplo Coca-Cola, Amazon, Apple y cualquier tipo de sociedad extranjera. Por otra parte, tenemos títulos de deuda que emite tanto el Estado Nacional, provincial, municipal, como son los bonos, que también se emiten un valor nominal y pagan lo que se llama un interés a un determinado plazo, en donde después uno compra ese bono, y el Estado se compromete un determinado plazo a devolver ese dinero con el pago del interés correspondiente. Y después tenemos las obligaciones negociables, que también son títulos de deuda que emiten las empresas, de las cuales compra ese bono y tiene un retorno, que es el pago de ese interés en una determinada cantidad de tiempo. Bueno, después tenemos los fondos comunes de inversión, también como ejemplo, las cuales uno compra una cuota aparte de ese fondo. Hay mucha cantidad de tipos de fondos, renta mixta, renta fija, renta variable, abiertos, cerrados. Hay mucha cantidad de fondos, de las cuales yo lo que recomiendo es poder chequear, en la página de los brokers, como por ejemplo Balance, también en la página de los bancos, de las entidades financieras que ellos ofrecen sus fondos de inversión. Tienen un folleto de las cuales indica qué tipo de fondo de inversión es, cuáles son los activos que lo integran, cuál es el plazo de esa inversión, un montón de características que presenta ese fondo. Bueno, por último, lo que voy a mencionar, entre tantas grandes opciones de activos que todavía quedan, son derivados. Dentro de los derivados tenemos los futuros, pueden ser, por ejemplo, lo que es el petróleo, la entrega física de petróleo, commodities, materias primas, y lo que se llama el dólar futuro, que no tiene una entrega física. Y por otro lado tenemos las opciones, que pueden ser acciones de YPF. Un ejemplo que te voy a poner es el que más, el más convencional, es el dólar futuro, que este dólar obviamente va a estar negociándose a precio de dólar oficial.
En este contrato sí hay un comprador y un vendedor que se obliga, ¿sí?, a intercambiar, ¿sí?, este activo subyacente del dólar en una determinada fecha, determinado precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cotización del dólar oficial hoy es a 900 pesos y de acá al 31 de junio yo me comprometo, ¿sí?, a intercambiar ese activo, por ejemplo, a 1.200 pesos, porque ese es el precio que yo me estoy obligando a. Por un lado, el vendedor a esa fecha se va a obligar a vender ese dólar a determinado precio y el comprador se va a obligar a comprar ese dólar a ese precio en esa fecha que estoy diciendo. Obviamente esto conlleva un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo van a asumir las partes. ¿Por qué? Porque en el caso de que el vendedor, el precio baje, bueno, va a ser beneficioso y va a obtener una ganancia él. Y en caso de que ese dólar suba, ¿sí?, se vaya a 1.500, bueno, ese vendedor va a perder y va a tener que ofrecer una garantía en el mercado. El comprador se va a ver beneficiado por esta suba de precio, ya que va a adquirir el precio de un dólar menor que la cotización. Todas estas explicaciones las pueden ver también en los videos y la información en donde se publica en la página de BIMA, en donde también van a encontrar determinados cursos que se pueden hacer para interiorizarse un poquito más respecto de cómo operan los activos en la bolsa.